Buenas chicos y chicas, bueno, vamos a continuar con otro tema, con ataques a la casilla E6 después del enroque. Y empieza con el primer patrón, lo llama cómo derrotar a un campeón del, perdón, colapso central. Y es, bueno, aquí tenemos una posición de una partida entre Al-Modiaki y Al-Sayyad en Casablanca en 2002. Dicen, las negras avanzaron imprudentemente su peón de F7 en la última jugada. Bueno, pues eso, ataque a la casilla E6. Pausad el vídeo y pensad a ver cómo lo haríais. Pues bien, aquí la jugada es este caballo por E6. ¿Y qué pasa? Después de dama por, hacemos alfil por D5, ¿no? Y estaríamos clavando la dama. Probablemente pueden hacer también torre de F por 8, pero seguiríamos con dama caballo C5 y habríamos ganado un peón importante y generado ataques y problemas. Y bueno, vamos a ver el siguiente. En esta posición de una partida entre Goriachkina y Severina, juegan las blancas y ganan con la misma idea. De repente en una partida en Yarkov, el femenino del 2012. Dice, aquí la chica de 14 años de más alto nivel de Europa muestra su talento táctico. ¿Puedes encontrar tú también la victoria? Pues eso, juegan blancas y ganan. Pues bien, aquí el blanco lo que hace es este alfil por F6, ¿no? Vamos a ver por qué. Claro, si nosotros hiciésemos aquí la idea de caballo por E6, el problema es que después de dama por, alfil por, caballo por, ¿no? Y perdemos en este sentido, ¿no? Entonces aquí se hace alfil por F6 y después de alfil por F6, entonces ya sí que hace ese caballo por E6. Y es incomestible porque si la dama se lo come, pues alfil por D5 y la clava ganando, ¿no? Vamos a ver otro. El siguiente lo llaman la combinación caballo por E6, torre por E6. Dice, el gran maestro que jugaba con blancas debió detectar este modelo en segundos. La partida es entre Cachillán y Serpic en California en el 2003. Juegan blancas. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el blanco busca este caballo por E6, ¿no? Como es el nombre de este pequeño patrón dentro del tema del ataque a E6, ¿no? Después de F por E6, aquí la jugada es este torre por. Y vemos que aquí se trata el tema, o básicamente trata el tema de la batería. Si la dama se aparta, tenemos torre por E7, ¿no? Y estamos haciendo un jaque y con muy buena posición. Si la dama en lugar de a B4 fuese a D8, por ejemplo, tendríamos torre D6, ¿no? Hay un montón de descubiertas que nos podrían servir. Pero es eso, bueno, de todas maneras, tras dama B4, torre por E6 hacemos jaque y bueno, quedamos en una posición mejor con dos peones de ventaja. Vemos el siguiente. El siguiente es de una partida entre John Nun y Beb Balog en Varsovia en 1978. Juegan blancas. Pausad el vídeo y pensad. Pues comenta aquí que con las damas cambiadas, dice, ¿puede todavía funcionar un sacrificio? Tú decides, ¿no? Dice. Entonces aquí la jugada que hace el blanco es este caballo por E6. Y están haciendo un doble, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que podríamos empezar por otra pieza, ¿no? Pero bueno, después de esto tendríamos este doble, podría ser interesante, pero no es lo mismo. Ah, veréis por qué. Tras caballo por E6, F por E6, torre por E6, ¿no? Os recomiendo que lo hagáis con la pieza. Siempre es una tentación, sobre todo para los principiantes, hacerlo con jaque, ¿no? Hacerlo con un alfil. Aquí, bueno, vamos a ver, ¿no? Si en este caso hiciesen algo como alfil por A3, sacando el alfil, tenemos torre por F6, capturando y con jaque, ¿no? Si hiciesen algo como rey F7, tendríamos la idea de torre de AE1, mantenemos la amenaza y después de algo como alfil por A3, torre 7, ¿no? Y también estamos generando muchos problemas al adversario. De hecho, bueno, pues en breves jugadas pues pueden sufrir bastante, ¿no? Pues si rey G6 tendríamos torre por B7 y bueno, tras algo como torre D7 para intentar quitaros un poco de pólvora, torre por, caballo por y haríamos, por ejemplo, un alfil E6. Bueno, hay varias jugadas aquí pueden servir. En cualquier caso, nos quedamos con una mejor posición. Y la principal que se propone aquí es este alfil de 5. Pero tras alfil de 5, con este alfil de 5 podemos seguir con torre por E7. Y bueno, si, claro, hombre, si hiciésemos alfil por D5, harían caballo por y estaremos perdidos, ¿no? Pero con torre por E7, sin embargo, bueno, si nos comen al alfil, retomaremos y nos quedamos con dos peones de ventaja, ¿no? Y ningún problema.
Vamos a ver el siguiente, que lo titula Un peón retrasado en E6, que es otro tema interesante, pero todo va sobre agresiones a E6. Juega el blanco y gana. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el blanco es de una partida, tenemos aquí la posición de una partida entre Zendgraf y Unstock en Oberhof 2010. Dice, el peón de 6 se encuentra retrasado y también en la misma diagonal que el rey negro. Y bueno, ya con esto encuentran la forma de ganar, ¿no? Pues aquí lo que hace el blanco es este torre por E6 y cuando la dama toma, alfil por, ¿no? Estamos lo mismo haciendo una clavada a la dama, ¿no? Poco pueden hacer. En el siguiente ejemplo es entre Stein Gripson y F.L. Pérez, Rey Xavi 2012. Comentan, vale la pena observar el motivo de esta trampa de apertura. ¿Cómo pueden las blancas ganar el peón de 6 y más? Pausad el vídeo y pensad. Bueno, aquí el blanco se da cuenta de que le falta la diagonal, ¿no? Entonces lo que hace, evidentemente no puede hacer este torre por el 6 porque vendría dama por el 6, ¿no? Y aquí, claro, alfil por B3, alfil B3 no hace nada, ¿no? Sin embargo, ¿qué encuentra aquí? Pues encuentra la jugada C5 y estamos ganando un tiempo sobre el alfil, ¿no? Después de B por C5, ahora sí que hacen torre por E6, ¿no? Dama por E6 y alfil B3, ¿no? Y bueno, por más que quieran, pueden avanzar el peón, pero seguimos cavando esa dama y poco pueden hacer. Veamos el siguiente, que es pesadilla N6. Pesadilla N6. En este caso es una partida entre Van Kampen y Kuipers en Wican en 2010. Dice aquí el caballo ataca a la dama y a una torre. Así que las negras no tienen más remedio que capturarlo. Bueno, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Pausad el vídeo y pensadlo. Bueno, pues aquí el blanco hace la jugada, este caballo de 6, ¿no? Estamos haciendo ese doble y es importante. ¿Y qué pasa? Pues que, pues me refiero que son dos piezas importantes, ¿no? La torre y la dama. Tras F por E6, alfil por E6 y estamos haciendo un doble en el cual el caballo está atacado con dos piezas, ¿no? Y solo defendido por una. Tras rey H8, torre por D7, dama C6 y la dama fue a G4 y aquí consiguieron posición ganadora, ¿no? Si torre F7, pues puede seguir un torre por D7, ¿no? que acaba siendo incluso peor. Veamos el siguiente. Una partida entre Simonovic y Bujakic en Brajaka Bank, no sé cómo se pronuncia, 2005. Dice, ¿cómo ganó el blanco, un maestro internacional, un peón en esta posición? Pues bueno, pausad el vídeo y pensad, ¿cómo el blanco ganó un peón en esta posición? Pues bien, es la misma idea, pero hay que generarla un poco más, ¿no? Todos estos patrones muchas veces primero los enseña de una manera y poco a poco van haciéndolo más complejo. Caballo C7, torre B8, caballo por E6, F por E6, alfil por E6 y estamos atacando de la misma forma, ¿no? Haciendo un jaque al rey, después de rey H8, alfil por D7 y si torre D8, aquí está un poco la clave, continuamos con este E6, ¿no? Y bueno, ganando un peón que es importante, ¿verdad? Porque además es que le queda un peón pasado en sexta y bueno, puede ser bastante molesto para el adversario. Vamos a seguir con el siguiente, que es más pesadillas en E6. Bueno, aquí tenemos una partida entre Stratescu y Gallagher en la Liga Suiza del 2010. Dice, observe que cuando el peón blanco recapture en E6, se amenazará un mortal jaque descubierto. Bueno, vamos a ver a qué se refiere, ¿no? Pues eso, pausad el vídeo y pensad. Aquí el jugador de blancas encontró este caballo E6 y están amenazando a la dama y al alfil. Tras F por E6, D por E6 y aprovechan para abren una columna, pero también queda ese peón generando una batería junto con el alfil, ¿no? Entonces aquí se jugó rey H8. Vamos a ver otras ideas, ¿no? Si caballo B6, E7 y ganamos la dama, ¿no? Con este descubierto. Si caballo F8, E7 igual y ganamos la dama. Entonces, claro, por eso hicieron aquí este rey H8 saliendo. E por D7, torre 7, vinimos con el alfil. Y después de esta jugada, bueno, pues aquí el blanco tiene una clara ventaja. Veamos el último ejemplo de los principales, ya una partida entre Pichel y Del Río en el Albacete 2004. Dice, la creativa versión del gran maestro Pichel. ¿Puedes ver la asombrosa idea? Bueno, pues pausad el vídeo y pensad a ver qué haréis con blancas. Pues bien, aquí el jugador de blancas hace la jugada caballo por 6 igualmente. Y ahora vais a ver por qué, ¿no? Y parece que no tiene mucho sentido.
Aquí siguieron con torre 8, pero lo que habilita y lo que nos importa es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si f por e6? Bueno, aquí tendríamos este f5. Y después de dama f6, f por e6. Claro, si algo tan simple como alfil por e6, pues sigue rey h8. Y sí, es verdad, tenemos algo de ventaja, pero no es lo mismo. Entonces aquí después de f por e6 queda ese peón y esa doble amenaza, ¿no? Caballo f8, e7, rey h8, e por d8 igual a dama, torre por d8, y aquí pues el blanco queda con una clarísima ventaja. Tras torre e8, siguieron con f5, dama f6 y ahora este torre f1, también una muy buena jugada. Nos dice que hicieron dama e7, veamos qué pasa si aquí de nuevo f por e6, bueno, si f por e6, dama e7 y tendríamos e por d7 y bueno, y poco más pueden hacer, ¿no? Aunque también nos podría llegar a servir algo como torre f7, podría ser interesante. Entonces aquí hacen dama e7, e5, avanzamos el peón, f por e6, caballo f8 y ahora torre f7, ganando, ¿no? Bueno, pues ¿cómo seguiría? Pues podría seguir perfectamente con rey h8, por ejemplo, y nosotros nos podríamos plantear torre por e7. Si no, imaginaos que la dama se aparta, ¿no? Imaginaos que la dama, por ejemplo, podría venir a 8 por poner algo. Bueno, pues aquí tendríamos la jugada de 7, nos serviría y sería muy dura, ¿no? Torre por e7 con jaque y después de algo como alfil de 5, alfil por, dama por y dama g3, por ejemplo, ¿no? Estamos amenazando mate, tenemos calidad de ventaja y un peón, o sea, bueno, la posición es muy buena. Y aquí tras eso, rey h8, pues mejor, ¿no? Poco más pueden hacer, yo qué sé, nos ponemos, decimos, dama viene aquí, ¿no? Por curiosidad, pues de nuevo dama g3, ¿no? Por ejemplo, y estaremos amenazando el mate. Bueno, posición muy clara. Vamos a ver los ejercicios de examen. En esta posición juegan blancas y ganan. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de blancas hace caballo por e6 y tras f por e6 torre por, ¿no? Este patrón que acabamos de ver. Si rey h8, torre por d6. Si alfil f7, tenemos torre por d6. Si torre d8, defendiendo, pues tendríamos un torre 5. Perdón, torre 5 no, hay una cosa mejor, que es torre 8. La promocionaria. Claro, tras torre de 8, la amenaza de torre 5 en realidad no es buena, todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede seguir con caballo de 5. Queda todo bloqueadito, incluso el negro está mejor. Sin embargo, después de torre de 8, torre 8, estas baterías, uno de los puntos que tienen añadidos es este mate. Entonces aquí tras rey h8, torre por d6 y el blanco quedó mejor. Veamos el siguiente. Juega el blanco y gana. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el jugador de blanca se encuentra otra vez la misma idea, ¿no? Caballo e6 y tras f por e6, alfil por e6 y hacemos un doble, ¿no? Rey h8 y alfil por d7. En esta posición juega las blancas y ganan. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, aquí el blanco encuentra este caballo e6 haciendo este doble y tras f por e6, d por e6 tenemos aquí, bueno, pues un montón de ataques, ¿no? Tras dama por d2, torre por, caballo f6 y aquí tenemos este e7. Y en el momento en que hacen alfil de 5, por ejemplo, e por f8 dama, rey por, alfil por, caballo por y torre fd1 por ya ir simplificando la posición, ¿no? Y veamos este último ejemplo. En esta posición juega el blanco y gana. Pausad el vídeo y pensad. Pues bien, este igual es de los más sencillos. El blanco hizo caballo por e6 y tras dama por, pues alfil por d5 y estamos ganando la dama, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.